Bueno, a esto lo vamos a llamar Rodiles y Albuquerque. Y es que la entrevista me gustó tanto que no puedo resistirme a hacer, aunque sea un pequeño resumen. Yo no puedo aportar nada aquí, no es necesario, todo se explica por sí mismo, ni tampoco puedo abarcar la entrevista completa, no tiene sentido. Pero esta arrancada, donde ellos rompieron y Albuquerque empezó a comenzar a exponer su punto, es tan importante que no se puede pasar por alto. Y no se puede dejar que la gente vea este pedacito precisamente, que es la arrancada, pero que define muchísimo. Yo quería empezar por una pregunta, Andrés. Hay muchas personas que precisamente dicen que no, que estas elecciones que van a ocurrir ya muy cerca, en noviembre, realmente no tienen esa trascendencia. O sea, sí hay conflictos, sí hay fricciones, pero que realmente no son un parteaguas en los tiempos recientes, ¿no? Yo quisiera que nos comentaras, para comenzar toda esta conversación y este diálogo, ¿qué crees tú de estas elecciones? ¿Tú crees que sí son elecciones muy particulares que van a definir muchísimo para los próximos tiempos? ¿O tú crees que más o menos siguen la misma tónica de otras anteriores? Mira, los seres humanos tendemos a ser extremadamente hiperbólicos y a exagerar nuestra propia importancia. No solamente los cubanos y los argentinos, que tenemos mucha fama de eso. El ser humano en general, y siempre se dice, estas son las elecciones que deciden. Si hubiera sido verdad todo, entonces todas las elecciones hubieran decidido. Y no es así. Pero hay un componente en este momento, y todos sabemos que la historia se repite cíclicamente, pero ese ciclo va subiendo en espiral. Y a mí se me antoja que este momento es muy parecido, muy similar al año 68, donde el mundo parecía que iba a cambiar. Y estamos en la misma. Regresaban los soldados de Vietnam y aquí le decían mata niños. Ahora no se quieren acordar los demócratas, pero le decían baby killers a los soldados. Y tú puedes haber pensado que esa guerra era injusta, ok, pero ¿qué culpa tiene el soldado que cumple órdenes y lo que hace es arriesgar su vida por un comandante en jefe? Enjuicia la guerra, enjuicia a los comandantes en jefe, pero no la tomes con el ejército, que es tu mismo pueblo, tu vecino, tu amigo. Este es un momento en el cual lo que yo llamo la Cuarta Internacional, que es este gran cartel donde están juntos comunistas, traficantes de drogas, toda la frustración de este mundo, pillos, Antifa, Black Lives Matter, que no tienen nada en común entre ellos y lo único que los une es el odio a los Estados Unidos y a Occidente en general y al éxito ajeno. Este es un momento en que esta cuarta, que lleva una vida trabajando mientras nosotros veíamos la televisión y a las Kardashian, y esa es nuestra culpa y hay que reconocerlo, ellos han venido realizando una tarea de zapa en el mundo de la academia, en el mundo de la educación, en nuestras universidades. Tú que has estado aquí de visita te habrás dado cuenta en debates a nivel de academia en qué punto nos encontramos. Entonces, les está rindiendo el trabajo que han hecho con tesón durante años, repito, mientras la derecha y las personas en sentido general dormíamos, y ahora nos encontramos con que estamos minados con una plataforma política que aboga por desmantelar la policía, imponernos a los negros por quién tenemos que rezar y a quién tenemos que combatir. Es decir, aquí no es que se me está diciendo, Andrés, yo reconozco el desastre histórico que ha sido el racismo y te reconozco esto y esto. No, no. A mí me están diciendo, Andrés, coge ese machete y córtale la cabeza a aquel porque yo te digo que es racista y rompe los vidrios de tu vecino en su negocio. Ah, pero espérate, no se te ocurre ir a Beverly Hills a romper vidrios. Cuidado, ¿eh? Esta rabia tiene que ser muy controlada y contra un sector específico, no contra todo el mundo. Y olvídate de trabajo y de buena educación. Tú eres mi carne de cañón. Entonces, hay un sector político que está usando la raza, la minoría, el género y todas las demás diferencias y problemas que existen, Rodiles, porque no podemos negar que tenemos problemas, que tenemos situaciones que hay muy que mejorar, pero se están aprovechando de eso para usarme como carne de cañón y cuando ya me hayan exprimido, volverme a lanzar al mismo rincón de donde me sacaron. Jamal y Taquilla, ahí en The Hood, en Liberty City, no van a ver su vida cambiada para nada. Simplemente los están usando
para generar violencia. En este contexto específico es importante la elección porque se están contraponiendo dos concepciones de vida diametralmente opuestas. Si nosotros ahí en ese ser, sí. No, digo, si no, adelante. Ser la América del mérito y mejorar todo lo que haya que mejorar, o si queremos ser la América de la bulia, de la envidia y del odio. Ahí en ese punto, Andrés, hay un elemento que yo creo que es fundamental, y es un poco dibujarnos el mapa político. Y en ese sentido, no solamente lo veo para los residentes en la Florida, para la gente que tú tienes a tu alrededor, sino desde acá dentro de Cuba, entender cuál es el mapa político que se está dando, digamos en general, un esbozo, porque como tú sabes no hay nada perfectamente bien calculado, pero por lo menos un esbozo para que se entienda cuál es el conflicto que se está dando. Porque sabemos que durante la Guerra Fría estaba muy bien definido ese mapa político. Era el comunismo versus la libertad, el capitalismo, como se le prefiera llamar. Pero después de la caída del bloque comunista, bueno, hay un momento de retraimiento de esas ideologías, del colectivismo, a ese nivel que se planteaba en un principio, pero ahora de nuevo resurge, y resurge, como tú decías, manifestándose desde distintos elementos, de distintos grupos. Yo creo que es importante, y en ese sentido que nos comente, sobre todo también para los quienes nos ven después, ahora y después acá al interior de Cuba, cómo tú estás viendo ese mapa político, ese mapa ideológico, que muchas veces no se lee, no se entiende, precisamente porque todavía traemos los conceptos de la Guerra Fría. Sí, mira, el problema es que desde que se acabó, desde que se cayó aquella cosa que llamamos comunismo, lo que yo denomino la Cuarta Internacional empezó rápidamente a trabajar con denuedo para reorganizar este aspecto. ¿Por qué el comunismo fracasa? Porque se limita a una liturgia política extremadamente rígida que protagonizaba y preconizaba la pobreza, el espartanismo y todas estas cosas que tú y yo sabemos que era mentira porque los jefes se daban la vida, pero lo cierto es que preconizaba eso. ¿Qué pasa con la Cuarta Internacional? Aquí ya traficar con drogas no es un problema. Aquí vestirse de Armani no es un problema, al contrario. Aquí ser rico no es un problema. De hecho, dentro de la Cuarta Internacional hay algún que otro millonario y billonario con B alta, es decir, de los que tienen 1.000 millones para arriba, que se han cansado de este aburrimiento de la competencia en el libre mercado y han apostado al régimen totalitario, a apostar con los comunistas y la chusma. ¿Por qué? Porque ellos tienen esperanza, como la tuvo la familia Bacardí en Cuba en aquel otoño fatídico del 58, y como la tuvo Cisneros en Venezuela. Ellos tienen la esperanza de que cuando la chusma tome el poder, a ellos le va a reconocer su ayuda y van a ser los únicos millonarios, sin comprender que las primeras bajas de la chusma van a ser precisamente ellos. Y la prueba está, nacionalización de la Bacardí y que Cisneros se tuvo que ir de Venezuela. Entonces, el panorama político, como tú bien decías, ya no es rojos y azules, derecha, izquierda. Aquí hay, como se dice en cubano de la calle, por lo menos en mi tiempo, un dale al que no te dio que tú no tienes idea. O sí la tienes. Muchos de nosotros no la tenemos. Y hay unos realineamientos donde viejos enemigos se unen porque lo que hay es dos visiones. Y debe ser claro, Rodiles, que aquí ninguno de los políticos nació en Belén. El único que nació en Belén cometimos el error de crucificarlo hace muchos años. Aquí los políticos tienen sus intereses personales. Vamos a dar, y el que yo voto y el que vota el otro. Aquí nadie es santo. Y hay una contraposición en el círculo de poder entre dos o tres fracciones que se están contestando el poder. Eso es lo que estamos sufriendo. Por eso estamos sintiendo bazucazos que vienen de lugares que no debían venir. Por eso estamos viendo fragmentación dentro del Partido Republicano, pero también estás viendo alcaldes demócratas que están apoyando a Donald Trump. La policía que había apoyado a Obama y a Biden, que está apoyando a Donald Trump. Se está reconfigurando el tejido político porque más que ideología hay un montón de frustraciones y sensaciones en el corazón del cual, en el núcleo del cual está una sola cosa.
El pueblo se ha cansado de que nos tomen el pelo. La gente se ha cansado de la traición y la abdicación de la clase política. Y eso ocurre en Estados Unidos y a nivel mundial. El hastío que hoy muchos cubanos sienten con la Junta de La Habana, créanme, los cubanos que están dentro, que lo sentimos muchos ciudadanos con nuestras fuerzas políticas. Claro, en toda una dimensión diferente. Yo lo digo aquí, salgo a la calle y no me meten preso. Rodiles a lo mejor lo están esperando allá afuera cuando sale de su casa, es otra cosa. Pero dentro, perdonando las diferencias, el hastío es igual. El panorama político, Rodiles, se complica mucho porque ya no es, como tú justamente decías, el comunismo y el teléfono rojo. Khrushchev habla con Brezhnev habla con Reagan, Reagan habla con Brezhnev. No, han salido un montón de radicales libres y Estados Unidos, que es la única potencia que quedó, se ha visto reducido a tener que pactar y hablar con jugadores y actores de cuarta clase que antes llamaba Reagan a Brezhnev, Brezhnev controlaba a Gaddafi, a los otros 4 o 5 y viceversa de allá para acá. Ahora Occidente y las potencias que quedamos tenemos que estar pactando con personajes de pacotilla. Y esto crea una anarquía en el ámbito mundial muy grande. En el ámbito doméstico, dentro de los Estados Unidos, hay un realineamiento de las fuerzas en los círculos de poder. El poder quiso seguir adelante después que desde el año 92 aquí estaban turnándose el poder entre Clinton y Bush. El poder pretendió de nuevo presentarnos esta fórmula. Por un lado nos trajeron a la vieja dama indigna, como yo le digo, Hillary Clinton, y por el otro lado nos trajeron al hijo menor de Bush. Oye, la gente se cansó y entonces escoge a uno que viene por la carrilera de afuera y que dice cosas que a nadie se le ocurrió y que además dice lo que todos pensamos y no nos atrevemos a decir, con todos los defectos que tenga. Aquí no estamos defendiendo a nadie. Pero la gente se cansó y escogió a Trump. Por eso cuando nos dicen, es culpa de ustedes, digo, no, es culpa de ustedes. Donald Trump no es la causa de los problemas, es el resultado de décadas de abandono por parte de los políticos y de desdén del poder hacia los ciudadanos. Ese es el panorama político que a mí me gustaría que mis compatriotas dentro de la isla tuvieran.